Un saludo muy especial para ustedes, un nuevo día, una oportunidad nueva que el Señor nos da para construir el reino de Dios, para que Dios nuestro Señor reine soberanamente en nuestra vida. Estamos a los pies del Maestro en este día, martes 18 de noviembre, cuando celebramos la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, dos basílicas supremamente importantes, construidas en el comienzo del cristianismo para honrar a Dios nuestro Señor a través de las figuras importantes de nuestra fe, los pilares de nuestra fe, los apóstoles Pedro y Pablo. A cada uno de ellos la Iglesia Católica les ha dedicado basílicas, templos muy hermosos e importantes. Están en Roma, en el corazón de la cristiandad. Está la Basílica de San Pedro, está la Basílica de San Pablo, y en la Basílica de San Pedro se encuentran los vestigios, las reliquias, la tumba del apóstol Pedro, y en la Basílica de San Pablo, en extramuros, se encuentra también la reliquia de San Pablo, quienes fueron ambos discípulos apóstoles del Señor. Esa es la fiesta que tenemos en el día de hoy, un día muy bello para agradecerle a Dios por estos queridos apóstoles que son los que han fortalecido y animado nuestra fe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Santo Espíritu estamos aquí. Un nuevo día tenemos para hacer la voluntad de Dios y pido al Señor, pensando en todos ustedes, que la gracia de Dios, su luz admirable, su providencia divina, les ilumine y les conduzca en el día de hoy, siempre para hacer el bien. Y le pedimos a la Virgen Santísima que nos proteja en esta penúltima semana del tiempo ordinario. Nos resta llegar al domingo próximo, que será el domingo hermosísimo de Cristo Rey del Universo, y nos restará el próximo lunes hasta el sábado para terminar el año litúrgico, y ya estamos a puertas del tiempo del Adviento, que es el inicio de un nuevo año. Gracias a Dios por esta oportunidad linda que nos concede, y aquí estamos a los pies del Maestro. A la Virgen Santísima le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Bueno, y nosotros seguimos dando unas puntaditas importantes para conocer la historia de nuestra iglesia, la historia de nuestra fe, y cómo la Iglesia Católica desde los comienzos, desde Jesucristo el Señor con los apóstoles, ha tenido que sortear muchos acontecimientos negativos, positivos, pero siempre la iglesia está allí presente, iluminada por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Vamos a ver hoy, quizás hoy y mañana, vamos a ver un par de acontecimientos que han servido de transmisión de la fe, aún a pesar de algunas dificultades históricas. Vamos a ver cómo
cae el Imperio Romano, como otros pueblos bárbaros se llamaban así llamaban los del Imperio Romano, llamaban así a los pueblos extranjeros, a los bárbaros les decían ellos, y cómo esos pueblos bárbaros, como los que vivían en lo que hoy día es España, lo que hoy día es Francia, el sur de Italia, la parte oriental de Italia, el norte, esos pueblos eran llamados por el Imperio Romano como pueblos bárbaros y pueblos paganos. Y esos pueblos, queriendo extender más sitios en donde vivir, y además en una decadencia moral, en una decadencia económica del imperio, esos pueblos incursionaron en el débil Imperio Romano en el año 476, y ese imperio cayó. Fue una página importante de la historia y lo sigue siendo, la caída del Imperio Romano en el verano del año 476, siendo emperador Rómulo Augustulo. Él era el emperador romano que vio cómo su imperio caía por las invasiones bárbaras. Esos pueblos invasores llegaron a Roma, llegaron a esos lugares, a esos terrenos antes del Imperio Romano, que vio cómo se desmoronó poco a poco, y esas invasiones bárbaras constituyen un hecho trascendental para la historia cristiana, porque esos pueblos invadieron el imperio, y el imperio, recordemos, ya había adoptado como religión oficial el cristianismo por Constantino el Grande. Entonces esos pueblos incursionaron en el Imperio Romano ya en decadencia, y esos pueblos extranjeros tuvieron contacto con cristianos, y así fue gracias a esas invasiones como muchos soldados, muchos invasores y muchas personas provenientes de esos pueblos empezaron a tener contacto con muchos cristianos católicos. Miren ustedes cómo de un acontecimiento tan trágico y tan bélico como la caída del imperio por esas invasiones, Dios nuestro Señor mueve sus fichas de una forma tan magistral y tan providencial, que de esas invasiones muchos soldados, otro tipo de personas, tuvieron contacto con cristianos católicos, y el Señor facilita la expansión de la fe gracias a esas invasiones de los pueblos ostrogodos, de los pueblos visigodos. Muchos de ellos entraron en contacto con un cristianismo arriano. Recordemos pues que Arrio era un monje que, siendo cristiano y siendo católico, empezó a difundir unas ideas bastante negativas y contrarias a la fe, y había mucho cristianismo arrio en esa época, y muchos, en vez de beber, de contagiarse del cristianismo ortodoxo, correcto, como fue y como es y lo seguirá siendo, muchos se pegaron al arrianismo de nuevo. Esa fue otra situación negativa, pero fue el cristianismo ortodoxo, el cristianismo de la Iglesia Católica, el que perduró y el que llegó a las casas, a los soldados, a muchas personas de esos pueblos. Cómo Dios nuestro Señor se valió de un acontecimiento negativo para muchos, pero allí muchas personas conocieron la fe. El rey Clodoveo, que era el rey de la Galia, el pueblo de las Galias, que era
el pueblo francés, aunque todavía no existía la República Francesa. Fue Clodoveo quien en la Navidad del año 500 recibió el bautismo. Y claro, al ser bautizado católico, cristiano católico, la gente de las Galias, de lo que hoy día es Francia, en aquella época era el pueblo galo, también abrazó la fe gracias a que su primer rey, Clodoveo, se hizo católico. Podemos decir que Francia es la hija mayor de la Iglesia. Podemos decir que Francia fue la primera tierra fuera del Imperio Romano, ya desmoronado. Fue la Francia, las Galias, quienes abrazaron, o quien abrazó, el pueblo galo, el pueblo francés, la fe católica. Bueno, miren ustedes cómo esas invasiones, cómo algunos pueblos extranjeros al Imperio Romano quisieron entrar para instalarse allí, y recibió el permiso del imperio. Retrocedámonos un poco. Ese Imperio Romano les dio carta de permanencia a esos pueblos, pero ellos desde dentro empezaron a realizar inclusive incursiones dentro del pueblo del Imperio Romano, y otros empezaron a conocer la fe. Dios nuestro Señor definitivamente se vale de estas cosas que fueron tan negativas como la incursión, la invasión, la guerra, y de allí muchos soldados, guerreros, ejércitos conocieron la belleza de la fe cristiana católica. Bueno, seguiremos entonces conociendo estos apartados importantes de nuestra fe. Bien, ¿qué tal si tomamos entonces el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19? Es el relato de la conversión de Zaqueo. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era un hombre de baja estatura. Corrió Zaqueo más adelante y se subió en un árbol para ver a Jesús, porque tenía que pasar por allí. Al llegar Jesús a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y recibió a Jesús muy contento en casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué gran misericordia la de nuestro Señor. Este relato de hoy, nos enseña cosas hermosísimas, muy grandes, al respecto de la divina misericordia de Jesús nuestro Señor, cuando se trata de buscarnos, de llamarnos, de tenernos paciencia, de conducirnos siempre por su camino. Miren que Jesús nuestro Señor no entró allí con violencia,
juzgando, regañando. Él entró con una sutileza a esa casa. Entró con una caballerosidad. Claro, es el Señor, es Dios, es la ternura encarnada, es la misericordia. Y nos enseña a no caer en algunos puntos, algunas formas de comportamiento, algunas conductas que no tienen nada que ver con la misericordia. Miren, Jesús llega a esa casa y no cae en el rigorismo, cosa que nosotros hacemos a veces. ¿Qué es el rigorismo? El rigorismo es tener una posición tan rigurosa que le impide a la persona ni siquiera hablar, ni mirar, ni compartir con una persona que pues está en un pecado flagrante. Zaqueo era una persona que tenía una conducta ladrona, mentirosa. Si Jesús hubiera caído en el rigorismo, ni siquiera hubiera saludado a esa persona cuando estaba en el árbol curioseando por ver al Señor. Si Jesús hubiera caído en el rigorismo así como a veces caemos nosotros, porque a veces decimos, no, yo con este no me meto y no es bueno saludar a una persona que esté en pecado, saludar a una persona que no se comporta bien. No hay que juzgar a nadie, no hay que llegar a ese punto, queridos hijos. Jesucristo no lo hizo. Si Jesucristo hubiera sido rigorista, Él no hubiera entrado a la casa de ese pecador y de ese ladrón. No hubiera entrado. Pero Jesús no es así. Lo que Él quiere es rescatar a todos, a pesar del pecado y de la maldad y de la terquedad que a veces invade el corazón humano. Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Entrar a esa casa invitado por Zaqueo. Y lo invitó porque Zaqueo fue tratado bien, porque Jesús lo trató bien, porque Jesús le habló con misericordia, porque lo miró sin señalamientos y sin juzgarlo, sin rigorismo. Si Zaqueo se hubiera sentido juzgado, menospreciado, atacado por Jesús, yo creo que no lo hubiera invitado a casa. Pero él fue tratado por Jesús con bondad y misericordia, sin juzgarle y sin enrostrarle sus malas acciones. La sola ternura y la presencia del Señor hizo que Zaqueo cambiara y se diera cuenta que su camino era equivocado. Entonces, tarea nuestra: no caigamos en el rigorismo, no nos creamos nosotros santos y perfectos, no caigamos en ese lado tan obtuso y tan cerrado que nos impide tratar inclusive a las personas que están equivocadas. Hay que hablar, hay que dialogar. Quizás con nuestra buena conducta y nuestro buen proceder logramos hacer que la persona cambie, así como Jesús lo hizo con Zaqueo. Y para que nos demos cuenta que Jesús entró en esa casa, pero sin ser cómplice, sin caer en la complicidad, sin caer en el aplauso a la conducta ladrona de Zaqueo. No, Jesús no llegó allí juzgando, ni tratando mal, ni tampoco siendo cómplice. Llegó siendo Él, llegó siendo Dios, sin caer en la complicidad con Él y sin juzgarlo tampoco. Y eso también es un llamado de atención para nosotros, porque muchas veces somos cómplices con tal de caerle bien a alguien, con tal de compartir con alguien. Entonces a veces somos tan cómplices que compartimos sus mismas conductas. Queremos compartir con alguien que es flagrante bebedor y borrachín, entonces nos metemos con esa persona para dialogar y caemos en lo mismo. No tenemos que ser ni cómplices ni rigurosos, ni rigorismo ni complicidad. Ternura, equilibrio, bondad y misericordia. Si Jesús no te ha sanado y tu dolor sigue, y tu debilidad se sigue manifestando,
yo quisiera que te dieras cuenta que lo que tienes no es dolor ni soledad, es cruz. El dolor y la soledad matan, pero la cruz se convierte en vida, en anuncio de resurrección. La cruz es algo incomprensible y duro. Tal vez es tu complejo, tus miedos, tu enfermedad, tu pobreza, tus heridas. Pero yo me atrevo a decirte que abraces tu dolor como cruz y abrazarás al mismo Jesús que está en ella. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Bien, bellísima forma de terminar nuestro podcast. Abraza la cruz y con ella abraza a Jesús para que huyan las tinieblas y llegue la luz. Un saludo muy grande para ustedes, especialmente para aquellos que están llevando una cruz dolorosa, la enfermedad, el desaliento, el desempleo, el miedo, la persecución, la soledad, la enfermedad. Señor, ayúdanos a abrazar la cruz para abrazar a tu Hijo Jesús. Bueno, les deseo un día estupendo, un abrazo especial para ustedes y que el Señor nos guíe siempre por el camino del bien para poder obrar como Jesús y hacer la obra de la conversión también en los demás. Un saludo grande.